175 millones de personas viven fuera del país en que nacieron. Es decir, de cada 35 personas, una es inmigrante. Un fenómeno que no es nuevo, pero cuyo crecimiento es tan acelerado que preocupa a los gobiernos de los países ricos, polos de inmigración, y de los países en desarrollo, principales áreas de emigración. En los últimos 20 años, la población extranjera en los países desarrollados pasó del 3,4% para el 8,7%, y eso asusta. A gente tem que olhar pouco do ponto de vista do político olhando para o seu eleitor. O eleitor, muitas vezes, olha, o imigrante vai roubar meu emprego, o filho do imigrante vai ocupar a vaga do meu filho na escola, a mulher do imigrante, na hora que adoecer, vai ocupar o lugar da minha mulher no hospital, entende? Então há toda uma questão a nível pessoal que é muito importante. Durante 5 siglos, a América Latina recibió centenas de miles de inmigrantes. En el caso de Brasil, primero fueron portugueses y africanos. Más tarde llegaron alemanes, italianos, polacos, ucranianos, japoneses, sirios y libaneses. Estos dos últimos equivocadamente llamados turcos, a causa del pasaporte que traían emitido por el Imperio Otomano. Pero en las últimas décadas, este fenómeno se ha invertido. Hoje, a CEPAL estima que há movimento, obviamente nas duas direções, mas a entrada de indivíduos na região, a imigração, corresponderia a algo como 1% da população da América Latina, enquanto a emigração, a saída de indivíduos, corresponde a 4% da população. Então, a América Latina, de um modo geral, se tornou provedora de mão de obra para o resto do mundo. 25 millones de latinoamericanos viven fuera del país, la mayoría en Estados Unidos, 18 millones. Pero los destinos se están diversificando, principalmente hacia Europa y Japón. Uno de los ejemplos más representativos es el de los ecuatorianos. En este momento, la mayor comunidad extranjera en España es ecuatoriana. Estamos hablando de esas dimensiones y el impacto que tuvo esto en la economía ecuatoriana. Estamos hablando de que el Ecuador perdió cerca de 600.000 personas en edad de trabajo en los últimos años. Esto ha producido una grave crisis en el país. Pero la cuestión económica no es la única. La violencia, por ejemplo, también es causa de la movilización de las personas. Colombia es el principal ejemplo en el continente. Tendencialmente, lo que se reconoce es que a partir del año 2000 más o menos, los colombianos que salen básicamente por causa del conflicto, ¿no? La proximidad física y la facilidad de comprensión del idioma son factores que influyen sobre la migración intrarregional. Según datos oficiales, hay 70.000 bolivianos en Brasil, pero entidades de derechos humanos dicen que esta cifra puede llegar a 200.000. Peruanos en Chile son más de 100.000, la mayoría mujeres. Huyendo de la guerrilla, se estima que 300.000 colombianos estén en Ecuador. Acho que a migração tem que ser olhada como nós olhamos uma nova realidade que surge na vida das pessoas, entende? Surge uma necessidade de qualquer natureza, às vezes até por uma enfermidade nova que surge, seja por uma demanda de uma situação nova do mundo. Não se trabalha contra isso, se olha para isso como um fato, como uma realidade e se trabalha para que isso se torne algo que integra a vida das pessoas. Las principales fuentes de recursos externos de América Latina no son diferentes de las otras partes del mundo. El 80% de las exportaciones de Venezuela y el 40% de las de Ecuador las constituyen el petróleo. La agricultura y la industria representan más del 60% de las exportaciones argentinas y brasileñas, pero es otro recurso el que está haciendo la diferencia en la economía de la región: los giros de trabajadores que viven en el exterior. En los últimos 25 años, el volumen de giros para América Latina duplica cada 5 años y llegaba a 60.000 millones de dólares en 2006, de los cuales 45.000 millones proceden de inmigrantes en Estados Unidos, tanto documentados como indocumentados. Que casi 3 de cada 4 inmigrantes ahora le manda dinero a su familiar en Latinoamérica. Pero no solamente es el porcentaje que ha crecido, también la frecuencia de los envíos. Antes eran 6, 7, 8 veces al año.
Ahora estamos encontrando muchísima gente que no solamente lo manda mensualmente, pero muchos otros que mandan 2 veces al mes. El envío de remesas es probablemente el programa de reducción de pobreza más efectivo en Latinoamérica. 20 millones de familias superan la línea de pobreza en la región debido a las remesas. Ahora sabemos que las remesas son mucho más que toda la inversión extranjera directa, toda la asistencia oficial para el desarrollo y toda la ayuda internacional combinadas. Un estudio realizado en 11 países por la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe muestra que los giros representan una buena fuente de recursos para los familiares de las personas que van a trabajar en el exterior, pero no tiene impacto tan significativo en la reducción de los índices generales de pobreza de los países de origen de esos trabajadores. Isso só é válido para a primeira geração, né? Porque o brasileiro que sai, o filho dele já não manda mais remessa, né? Quem sai manda remessa ou porque deixou a família aqui ou porque pretende voltar ao Brasil depois quando acabar o seu período de trabalho. Además, se observa que las remesas representan no más del 10% de los recursos obtenidos en el exterior, o sea, el 90% del dinero permanece en los países desarrollados. Los inmigrantes envían 45 mil millones de dólares a Latinoamérica, pero también indica que ganan aproximadamente 500 mil millones de dólares, o sea que el 450 mil millones de dólares se invierten en Estados Unidos, se gastan en Estados Unidos, se pagan en impuestos, en servicios, en consumo, ¿no? Hasta en algunas inversiones. La situación se agrava considerando que el perfil de los inmigrantes está cada vez más seleccionado. Además de la búsqueda por mejores condiciones económicas, se observa en América Latina el fenómeno llamado fuga de cerebros, cuya frecuencia es mayor en las áreas de ciencia y tecnología. De acuerdo con la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y Caribe, CEPAL, el número de técnicos latinoamericanos fuera del país de origen triplicó en 10 años, habiendo pasado de 300.000 en 1990 para casi 1 millón en 2000. La consecuencia de eso es clara: perdiendo a los profesionales más capacitados, les queda difícil a los países de la región establecer caminos propios para el desarrollo económico y social. Isso é preocupante porque é saída de pessoal qualificado e, obviamente, a qualificação dessa gente teve um custo de preparação e, como resultado, no seu momento de poder contribuir ao processo produtivo, eles saem do país. Para intentar minimizar este problema, la Coordinación de Perfeccionamiento de Personal de Nivel Superior, órgano que no financia la posgraduación de brasileños, viene dejando de conceder becas integrales en el exterior y apostando en el sistema de que el alumno pasa 1 año fuera y 3 en Brasil. Isso também dá uma garantia muito grande de retorno. De novo, expomos os nossos jovens a ambientes que não tem tanto jovem mais, como é o caso da Europa. Então isso é sempre um risco. Então cabe ao Brasil oferecer oportunidades para que as pessoas prefiram ficar. Eu diria que hoje mais de 95% dos nossos estudantes dentro desse sistema não se sentem, vamos dizer, encorajados a deixar o país. Essa joven es boliviana, tiene 18 años y espera un hijo. A los 15 se vino para Brasil por una promesa de empleo hecha por una paisana, que sobrevive trayendo bolivianos para trabajar en confecciones clandestinas en São Paulo. Trabalhava assim, das 7 da manhã à meia-noite. Quando às vezes tinha muito trabalho, eu ficava até 1 da manhã. Aunque trabajaba tanto, no recibía el salario que le habían prometido. Quando eu cobrava ela, me falava que estava pagando minha televisão, rádio e passagem. Essa joven no necesita estadísticas para sentir en la piel la dificultad de ser una inmigrante sin documentos. Una realidad que afecta cada vez más mujeres. Las posibilidades de trabajo para los varones han mermado y ahora las mujeres, dejando sus familias, salen a los países vecinos. La masiva inmigración ecuatoriana en las últimas décadas es un ejemplo de los efectos de la emigración, tanto para quien emigra como para quien se queda. Primero salieron mujeres, salieron pueblos abandonados y luego salieron hombres. Ahí habían pueblos en ciertas provincias sin mujeres, pueblos sin hombres y mujeres, no con ancianos y niños. Los impactos en la educación de los niños abandonados, separados de sus padres,
el drama familiar de matrimonios separados y rotos. Tiene un impacto laboral gigantesco, además de la mano de obra perdida. Visto de cerca, cada individuo es único. Tiene su historia, su cultura, sus costumbres y características propias. Pero visto de lejos, sea hombre o mujer, nativo o inmigrante, todos tienen el derecho de pasar desapercibidos, como uno más entre la multitud. Pero eso no siempre es lo que ocurre. Ele teme tudo. Ele tem medo que, dando um nome num hospital, a polícia vai saber daquele nome. Ele teme que, indo a uma escola, procurar o colégio para o filho, isso vai ser eventualmente um elemento identificativo de que ele está em situação irregular no país. Os sistemas de proteção ao migrante hoje são bem mais reduzidos, isso sim. Quem tem realmente proteção ou então apoios habituais, normais, a integração, a acolhida pelos países, é a migração qualificada, altamente qualificada também, há que distinguir isso é verdade. E a migração mais comum, eu diria, ele encontra muito mais barreiras, sem dúvida, muito mais restrições, muitas dificuldades, muita exploração. Essas dificuldades hacen com que os imigrantes procurem unir-se, formando guetos aislados del resto del país donde viven. En São Paulo, por ejemplo, muchos bolivianos conviven solo entre sí y no se sienten parte de la sociedad brasileña. Ese proceso es llamado transnacionalización. Quanto mais, às vezes é divergente a cultura de um grupo ao outro, aí se acentua, às vezes, a necessidade do novo grupo se encontrar mais, celebrar mais as próprias festas, porque tem mais dificuldade de sentir-se contemplado na cultura do outro. Não é à toa que você vê em alguns países europeus, por exemplo, o advento de alguns partidos políticos com um discurso xenófobo, com uma densidade eleitoral expressiva. Esses indivíduos que são objeto de algum tipo de resistência, de dificuldade de sua inserção, tendam a se aglomerar até como mecanismo de defesa. Pero quien deja la tierra natal para obtener mejores condiciones de trabajo, en general se esfuerza mucho y acaba trayendo beneficios a la comunidad en que decidió vivir. Pero muchas veces eso no es reconocido. É muito comum nós, a sociedade, os países, promoverem homenagens centenárias aos migrantes, erguer o monumento do imigrante pelos 100 anos da imigração. Mas nós temos a oportunidade de dar essa homenagem no momento, não esperar que 100 anos para que reconheçam o valor dos migrantes. Mi nombre es Pedro Gutiérrez, tengo 43 años, mi esposa tiene 37 años, tengo 3 hijos. En el lugar donde nosotros vivíamos, fuimos presionados por la situación de orden público que vive Colombia y los grupos al margen de la ley, llámense guerrillas o paramilitares, en determinado momento han querido que ingresemos a sus filas y como hemos sido personas de paz y al no aceptar, pues entonces nos declaran no gratos dentro de la región y nos colocan horas de plazo para salir o de no la integridad física personal de nosotros y nuestra familia pues estaría en peligro. La historia de Pedro es solo una entre los millones de personas obligadas a dejarlo todo para escapar de la violencia en Colombia, principal origen de refugiados en Latinoamérica y uno de los casos más preocupantes del mundo. Un confronto interno entre las Fuerzas Armadas oficiales, grupos guerrilleros y paramilitares. Y quien más sufre con la guerra es la población civil. Nosotros no estamos muy seguros si eran paramilitares, el mismo ejército o la guerrilla. Y decía el jefe le decía a ellos, vaya y me metan a un pelado que se llame Pedro, en tal barrio a tal hora. Sí, y resulta que al barrio donde mandan a que lo maten, resulta que en ese barrio hay 5 Pedros, ¿sí? Entonces, como para que no quede ninguna duda, ninguna inquietud, si es que quedó el verdadero Pedro, ¿no? Matan a todos los Pedros. 40 años de conflicto que obligaron a medio millón de personas a dejar el país como refugiados. La mayoría de los refugiados colombianos vive actualmente en Ecuador, Venezuela y Costa Rica. El número de refugiados colombianos en Brasil es de entre 5 y 7 mil, de los cuales solo 300 están legalizados. Desde el punto de vista jurídico, un refugiado es el formalmente reconocido por el Estado con base en lo que dice la ley del refugio. Un individuo que huye por fundados temores de persecución por motivo de raza, nacionalidad,
religión, grupo social u opiniones políticas. Pero la mayoría tiene miedo y opta por estar al margen de la justicia. O refúgio se diferencia profundamente da migração, né? Não é uma saída voluntária do seu país, mas uma saída absolutamente involuntária, né? Uma fuga, na verdade. É alguém que foge ou para sobreviver, ou para manter a integridade física, ou para manter alguma possibilidade, alguns seus direitos humanos fundamentais. En un ambiente normalmente hostil, el miedo hace que las personas se escondan y vivan en una sociedad propia, marginal y desprotegida. A maioria dos refugiados, por exemplo, fogem do governo, né? Então a relação deles com a burocracia, a relação deles com a administração pública é muito complicada, né? Por isso é um papel importante da sociedade civil, né? Que às vezes eles vão procurar realmente a igreja. Los que acompañan de cerca la realidad de quien huye de la guerra intentan preservar por lo menos la memoria de una situación que preferirían desconocer, pero no pueden. Sectores armados gustan mucho de embolatar, de hacer que se pierda la memoria de los pueblos, la memoria de la guerra para después no ser enjuiciados. La iglesia trata de hacer que eso no suceda porque no es nada sanador el hecho de olvidar. ¿Sí? Algún día estos sectores armados tendrán que enfrentarse a la verdad de los hechos y para que se produzca una justicia realmente reparadora y cuando los desplazados puedan volver a sus tierras, si es que pueden volver. Cada 7 segundos nace un ciudadano estadounidense. Cada 13 segundos muere un ciudadano estadounidense. Y a cada 31 segundos llega un inmigrante ilegal intentando ser o por lo menos vivir como un estadounidense. Más de la mitad de los que llegan son latinoamericanos. Esa ecuación resulta en el fenómeno de la hispanización de la población de Estados Unidos, que coloca la inmigración en el centro del debate político del país. En los últimos meses, millones de inmigrantes han salido a la calle sistemáticamente para exigir sus derechos. Querem mostrar-se para que não sejam ignorados. O que se pode fazer? Bom, no mundo ideal, você deveria ter condições positivas de crescimento com incorporação de mão de obra e qualificação de mão de obra no país de origem. Mas isso são planos de médio e longo prazo. Qual é a maior necessidade? Qual é a maior demanda dos imigrantes? Documentação. Documentação. E nós até sabemos disso, né? Porque sabemos o que significa, basta perder uma carteira de motorista para ver no dia seguinte a dificuldade que você enfrenta para poder dar conta do seu dia a dia. Então imagina a pessoa que não consegue ter nada. El crecimiento acelerado del número de inmigrantes dio prioridad al tema en la agenda política del continente. En la última cumbre iberoamericana, que reunió a 22 jefes de Estado en Montevideo, Uruguay, la inmigración fue el asunto de mayor destaque. Se discutió la necesidad de pensar en soluciones conjuntas para disminuir los impactos negativos de la inmigración ilegal y valorizar las ventajas de la incorporación legalizada de extranjeros en cada país. Un ejemplo de éxito es el programa argentino Patria Grande, que extendió a 250.000 inmigrantes los beneficios y obligaciones de los nacionales, en lo referente al acceso a la justicia, a la educación y a la salud. Existem mecanismos possíveis, anistias, possibilidades de regularizações através de acordos bilaterais, possibilidades, como eu citei, de visto de estada regular de trabalho com base no exercício de uma atividade ilícita. Enfim, existem mecanismos sim que poderiam perfeitamente suavizar de uma maneira muito normal y tranquila, legal en esta situación. Además de los gobiernos, los organismos internacionales también tratan de contribuir para encontrar soluciones. Yo creo que hay dos grandes líneas de trabajo. Una es colaborar con el gobierno en el desarrollo de su propia legislación dirigida a fortalecer la protección internacional, y por otro lado hay una línea de trabajo que es una línea de asistencia. La sociedad civil organizada es parte de este proceso conjunto. Varias organizaciones no gubernamentales se dedican a ayudar o por lo menos a disminuir las agresiones a los derechos humanos de los inmigrantes. Parte de este trabajo lo hace la Iglesia. Usted sabe que las estructuras de gobierno siempre esconden mucho el problema. Entonces la Iglesia visualiza el problema a nivel internacional, está siempre formando e informando a los afectados sobre sus derechos
En Brasil, desde 2005 se discute el nuevo Estatuto del Extranjero, pero todavía no hay previsión de cuándo se envíe el anteproyecto al Congreso Nacional. Actualmente, la permanencia de inmigrantes en Brasil está reglamentada por una ley de 1980, promulgada en un período en el que el extranjero era visto como una amenaza a la seguridad nacional. A migração, a meu ver, deve ser olhada assim, não como um problema, uma questão de segurança nacional, ameaça para os povos, destruição. Em todas as dimensões existem as suas falhas, mas a migração no mundo atual, para mim, é um fato social, é uma realidade, faz parte da história da humanidade, da nossa história, do nosso tempo, traz riqueza, pode desenvolver muitos elementos positivos, favoráveis, e ela deve ser olhada nesses termos. Se olhada nesses termos, fica até mais fácil, eu diria, para os próprios governos, para os estados, buscar os mecanismos para, eu diria assim, orientar esta realidade.